Buenos días. Esta mañana, como cada sábado, estamos en este espacio de diálogos virtuales de cita con la memoria del Cantón Bolívar, una tierra que tiene el prodigio de la exuberancia natural de su flora y de su fauna, de una geografía admirable que los seres humanos que la han poblado y la siguen poblando nos brindan satisfacciones inmensas al obsequiarnos mentes maravillosas, cultura, música y arte que nos cautivan, y mujeres cuya laboriosidad, intelecto y belleza se reconocen en el Ecuador entero. Hoy, regocijados con este segmento virtual de cita con la memoria del Cantón Bolívar, donde contamos con la presencia de personas, hombres y mujeres oriundos de Calceta y de los cantones aledaños, y de todos aquellos que conocen de su historia, de sus anécdotas, de sus hechos significativos en cualesquiera de los campos que atañen a su existencia. Esta mañana estaremos dialogando con María Cristina López Zambrano, una reconocida y muy estimada maestra, oriunda de Ricaurte del Cantón Chone, pero residente durante la mitad de su vida en la parroquia Quiroga, que hizo familia, formó hogar e hizo familia junto a su esposo, Armín Crescencio de Jesús Talledo, también profesor, pero artista y gestor cultural, que fue también presidente de la Junta Parroquial de Quiroga, que lo fue también, igualmente lo fue doña María Cristina. Asimismo, contamos con la presencia de Carlos Avellán Vera, un amante de la historia, de la cultura, de la educación. Y, por supuesto, con nuestra directora de cita con la memoria del Cantón Bolívar, Marta Chávez Palacios, con quien conversaremos de historias y de anécdotas y de hechos muy especiales acerca de la parroquia Quiroga. Buenos días, estimada Marta Chávez Palacios, directora de cita con la memoria del Cantón Bolívar. Muy buenos días, estimado Ramiro Molina, creador de Cita con la Memoria. Gracias, San Gregorio Radio, porque a través de este medio podemos transmitir la realidad de nuestro pueblo, vivida ayer y sentida hoy. Nos encontramos en la provincia de Manabí, Cantón Bolívar, Parroquia Calceta. Cita con la Memoria del Cantón Bolívar representa un libro abierto en las redes sociales, en donde recuperamos la memoria histórica, personajes y aconteceres que un día fueron vivencias inefables y que hoy se reactivan al socaire del recuerdo perdurable, ya que por medio de diferentes diálogos sabremos qué pasó y cómo hemos ido avanzando. Esta mañana damos la bienvenida a 3 reconocidos personajes: la licenciada María Cristina López Zambrano, al ingeniero Armín Talledo y al doctor Carlos Avellán Vera, con quienes dialogaremos de una época que con el tiempo no muere, sino que se fortalece. Bienvenidos, estimados amigos. Gracias, estimada Marta. Damos ahora el saludo a María Cristina López Zambrano. Buenos días, estimada María Cristina. Buenos días, estimado Ramiro. Buenos días, querido doctor Carlos Avellán y estimadísima doña Marta Chávez, y a todo el público que nos escucha. Es un honor realmente poder estar en este programa, que la misión primordial es hacer conocer de nuestro terruño amado, en esta vez de nuestro querido Cantón Bolívar. Y eso nos llena de inmenso regocijo, de inmensa satisfacción, saber que las vivencias de ayer, de hoy y de siempre, tiene alguien que las recoja para poderlas transmitir a estas presentes generaciones. Un abrazo desde acá y un cariño sincero por esta oportunidad. Gracias, María Cristina. Me place también saludar y presentar a ustedes a Armín Crescencio del Jesús Talledo. Buenos días, estimado Armín. Buenos días, compañero. Es un gusto saludarlo a usted, al maestro Carlos Avellán, licenciada Marta Chávez, y a toda la audiencia que nos está escuchando por intermedio de este canal que estamos en virtual. Saludar también a nuestra parroquia Quiroga, la que me vio nacer y crecer, y gracias también por esta oportunidad que se me está brindando para dar a conocer todo
el historial de nuestra parroquia y de nuestros recintos, y también el Cantón Bolívar. Usted lo dice y lo ha mencionado bien, maestro, porque el título de maestro lo llevamos todos aquellos que hacemos educación. Pero hay maestros que tienen una categoría elevada. Y esa categoría elevada es lo que lo distingue del resto de maestros, del gran maestro. Esta persona a quien esta mañana presento, como siempre lo estamos presentando en este programa, que es digno de admiración y respeto. Buenos días, estimado Carlos. Buenos días, Ramiro. Es un gusto y un honor, como bien dice Armir, compartir esta jornada de información, de recordación, de evocación, y por qué no decirlo, de ponderación de lo que es Quiroga dentro de la vida, del diarismo, del día a día de la gente del Cantón Bolívar principalmente, porque Quiroga siempre ha sido eso, un centro de dinamismo, de actividad, del encuentro social también. Yo crecí por ahí muy cerca, en Tigre, y casi todas las fiestas más importantes veníamos a Quiroga. Ahí a las fiestas de Quiroga nos compraban pues los juguetes a los chicos, la muñeca a las chicas, los carritos. Entonces Quiroga siempre significó una nostalgia, una querencia para nosotros, una saudade inmensa. Y luego pues a mí me tocó reiniciar ahí mi actividad de docente como director de la Escuela Manuel Quiroga, y eso pues realmente primero me satisface haber llegado a esta etapa de la vida. Segundo, que ustedes, distinguidos promotores culturales como mi comadre Marta y Ramiro, pues que tienen este inmenso liderazgo de información. Y eso, obviamente compartir con María Cristina, una distinguida lideresa de la zona, con Armire, personas que han estado por muchos años allí enseñando, liderando, promoviendo, de manera porque todo esto son motivos para sentirnos muy alegados, muy estimulados y por qué no decirlo, comprometidos con esta jornada de información que comparecemos con mucho gusto y con mucho honor, mi querido Ramiro y comadre Marta. Gracias, Carlos. En verdad que hablar de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de la historia de nuestra provincia es algo muy relevante, hermoso, significativo. Esta mañana lo haremos acerca de la parroquia Quiroga, del Cantón Bolívar. María Cristina, su paso por la cultura y la política de Calceta, así como la de su esposo Armin del Jesús, que además de haber sido educadores, fueron participantes activos de diferentes gremios culturales y clasistas, y que incluso ambos llegaron a ocupar la presidencia de la Junta Parroquial de Quiroga y aportaron en mucho al desarrollo y también al florecimiento de esta hermosa parroquia. María Cristina, usted procede de Chone, pero Armin, que es oriundo de Quiroga. Las actividades culturales fueron y siguen siendo parte importante en el desarrollo de esta parroquia. Quiroga tiene una historia muy significativa. Pero ¿quiénes fueron aquellos personajes que aportaron para su desarrollo? María Cristina. Realmente que hablar de la historia de Quiroga es remontarnos a un inmenso mundo de admiración y respeto por las personas que nos han antecedido en este terruño amado. Y fueron varios los asentamientos humanos que se formaron acá, pero desde sus inicios se notaba la decisión de su gente, de la admiración por esa naturaleza que nos rodeaba, por esa tierra fértil, por esa agua maravillosa, por ese clima agradable, del río Carrizal, del río Trueno. Y allí sí quiero mencionar lo que la historia tiene y lo que nosotros también reconocemos a la familia formada por los señores Manuel Lord Vera y su señora Patricia Vera Zambrano, que fijaron su residencia en este territorio. Y al igual que la señora Rosalía Lord de Intriago, que fue una mujer visionaria y emprendedora,
cuya hacienda estaba ubicada en las riberas del río Carrizal y del río Trueno. Y que en el año 1909 doña Rosalía repartió solares a familiares y amigos con el objetivo de fundar un pueblo. Donó 5 hectáreas para la iglesia, para el parque, para el mercado, para la escuela, y 3 hectáreas para el cementerio, que es como un ícono muy, en una parte muy alta de la parroquia. Surgiendo de esta forma el sitio Trueno, tomado este nombre en ese tiempo para el sitio, por eso se le puso al sitio Trueno, tomado por el río que atravesaba este sector. Y poco a poco pues se fueron sumando otras familias que aportaron con su dedicación y trabajo al crecimiento y desarrollo y progreso de nuestra parroquia. Y también quiero pues nombrar a esa parte de personas que se sumaron a este sueño, a don Germán Vélez, a Darío Barén, a Baldomero Lor, a Eliseo Quirós, a doña Sergia Lor, entre otros. Y la iniciativa de don Baldomero Lor, se habilitó un sitio para la matanza de ganado en ese entonces y la instalación de ferias dominicales, que es la que también hacía referencia hace poco el doctor Avellán, que eran muy reconocidas, muy visitadas. Y en los valles del sitio Trueno, por ser considerados muy fértiles y productivos, se dio un firme crecimiento del lugar. El comercio avanzó en aquel entonces con personas que lo apostaron, como fue don Enrique Vélez, Rafael Velázquez, Bolívar Intriago, que instalaron almacenes bien surtidos que satisfacían las demandas de los habitantes del sitio Trueno, y que este recinto que ellos lo llamaron Quiroga. Es importante destacar que también los sacerdotes que pasaron en aquel entonces pusieron su grano de arena en la historia de este sitio. Y fue así como el sacerdote Manuel Zapata Novoa también puso su grano de arena, mejoró el templo, se declararon las celebraciones religiosas que aún se conservan. La puso el 15 de octubre la fiesta de San Roque y el 23 de octubre las fiestas patronales de la Virgen María Auxiliadora, que aún son muy reconocidas. El escenario pues del recinto Quiroga era de progreso y de crecimiento, pero también había que hacerlo de manera ordenada, de manera que se pensara en el futuro, y por eso fue que sus hijos pues lucharon y pensaron en su parroquialización, y este pensar lo llevó a efecto don José Murillo Párraga y otros vecinos. Entonces se constituyó el comité de parroquialización que hizo las gestiones ante el municipio del Cantón Bolívar, que en ese tiempo se impulsara la creación de la parroquia. Y este comité estuvo presidido por José Murillo Párraga y como presidente don Antonio Delgado Barén. Otros miembros que los acompañaron fueron don Colón Intriago Muñoz, Francisco Murillo Párraga, Celso Cedillo Logroño, Pastor Muñoz Carranza, Amador Delgado Barén, Simón Intriago Muñoz y Juan Murillo Párraga. Entonces, esto en el año 1956, el 29 de junio, el Consejo Municipal del Cantón Bolívar acuerda instituir la parroquia civil al recinto Quiroga en homenaje al prócer de la independencia nacional. Y quedando pues con los siguientes linderos: al norte el río Carrizal, al sur con Junín, al este las riberas del embalse de la Esperanza, con las elevaciones de Severino, y al oeste con el estero de la Pita en el sitio Patón. Esto cambió el rumbo de la historia. Sus hijos pues más organizadamente
lucharon por aquello. Y así como la iglesia puso su grano de arena, también las instituciones educativas, como lo mencionaba el doctor Carlos Avellán, hombres y mujeres muy dedicados a la labor comunitaria, hicieron también que este terruño tuviera una participación muy activa en el mundo entero, si se quiere decir, porque sus hombres y mujeres han luchado por verlo brillar de manera con mucho cariño, con mucha entrega. Y allí sí, pues también tengo que mencionar, en mi memoria está quien me recibió al llegar acá en esta institución educativa, también compañero del doctor Carlos Avellán, a don Hugo T. Casquelal, profesor que también hizo una vida comunitaria muy entregada y que hasta ahora vive con nosotros y que nos ha dado ese legado de participación, de entrega para las presentes y futuras generaciones. Es importante entonces reconocer que Quiroga ha tenido hijos de su terruño, hijos de corazón, que han venido a enriquecerlo y que han venido luchando porque cada día tenga un mejor sitial. Gracias, tiene razón. Quiroga es también una tierra, como usted lo dice, muy productiva, de una exuberancia agrícola, porque está bendecida por el río. Ese río que riega, y mucho más cuando se sale de madre, inunda todo eso y queda el limo, que le brinda más abono, que le brinda más vida. Pero Quiroga no solamente que fue y es una tierra productiva en el campo agrícola, sino también en el campo musical. Y entre uno de los personajes que destaca en el proceso de paraculización está Pepe Murillo. Armin, ¿quién fue Pepe Murillo? ¿Qué espacio tocó en el campo bohemio, en el campo musical, en el sector de Quiroga? Muchas gracias. Buenos días nuevamente. José Murillo fue un hombre muy destacado en el arte, en la música. Yo me recuerdo que mi papá me conversaba de que mi tío tocaba el violín, tocaba la guitarra, por instrumento, y mi papá cantaba. O sea, ambos hacían dúo. Macario Talledo Murillo, me refiero a un sobrino de él. Entonces él me conversaba y aún todavía en la familia de él se conserva ese instrumento musical. Hace unos pocos tiempos conversaba con unos familiares y todavía conservaban eso. No sé ahora actualmente si lo tendrá, pero él hacía bailar en ese entonces las festividades que había en cada recinto, en cada lugar, y hacía bailar a las chicas, a los chicos, a todos, y era bien reconocido en ese sentido de la música. Y aparte de la música, era un hombre ilustrado con sus hermanos, Francisco Murillo, Juan Murillo, Udula Murillo, Párraga, todos ellos eran hombres visionarios y mujeres luchadoras, que hasta la actualidad se conserva a ellos buenos ejemplos. Y como dijo María Cristina, ellos fueron los que se organizaron para que se elevara a parroquia nuestro lugar donde nosotros vivimos, el año 1956, el 29 de junio. Desde esa época, Quiroga ha ido creciendo en todos los aspectos sociales, culturales y deportivos. En los deportes, por ejemplo, habían hombres que se destacaron a nivel profesional, como Agustín Murillo, hijo de Pepe Murillo. Y bueno, otro también, el señor Delgado, que no me acuerdo el nombre, también era guitarrista y futbolista. Eran hombres destacados en todos esos dotes que tenían ellos, innatos, que nacieron con ellos. Entonces, por eso, Quiroga lucía en el deporte, en el arte y en la historia. No se cuenta cómo nacieron estos ilustres hombres como el doctor Wilfrido Lor Moreira, el doctor Osvaldo Lor Moreira, nacidos de nuestra tierra, que nos han hecho quedar bien a nivel del país y del mundo.
son historiadores, o sea, gente que nos dio luz y que nos sigue dando luz, aunque ellos ya fallecieron, pero dejaron huellas inmortales. Entonces, de esa forma, Quiroga, actualmente ahorita Quiroga tiene otra imagen, pero esa imagen se la debemos a ellas y a ellos, como la señora que he mencionado, la señora Rosalía Olvera, mujer visionaria, que entregó todo, quien cualquiera nos entrega sus tierras para que se forme un pueblo o un lugar. Entonces eso es admirable. Y como estuvimos en la Junta Parroquial, como dijo, usted lo mencionó, está como presidente y quienes habla también, rescatamos esa historia, porque actualmente no estaba. La hemos rescatado, hemos puesto los monumentos, de igual manera con el padre Wenceslao Rijabé, trabajamos juntos para que Quiroga vaya creciendo en ese sentido. José Murillo Párraga, como vicepresidente de este comité, hizo, y también fue concejal en la época militar, fue concejal del Cantón Bolívar, y también él trajo algunas y muchas obras para nuestra parroquia. Y esa es lo que nosotros hacemos, en cada rincón que nosotros conversamos con nuestra gente, hacemos prevalecer la cultura, porque eso le decía a los jóvenes, hay que conocer la cultura y conversar con nuestros personas adultas, para que una vez que ellos ya no estén con nosotros, ¿a quién le vamos a recurrir, no es cierto? Entonces nosotros estamos haciendo eso, haciendo conocer la historia de nuestra parroquia, de nuestros recintos. Y José Murillo fue casado con la señora Josefa Almeida, una mujer también que acompañó en todas las actividades que hacía su esposo y su familia. Eso es importante, la unidad familiar, que el doctor Carlos Avellán lo conoce muy bien, y me alegra mucho porque él también fue de nuestros campos acá en Quiroga, un hombre visionario que se trasladó a Chone, a Puerto Viejo, a diferentes, y nos ha hecho conocer a nivel de la provincia y el país, el doctor Carlos Avellán, igual manera que usted, licenciado Ramiro. Entonces nos alegra muchísimo que usted y la señora Marta estén haciendo conocer esto a través de estas ondas, para que nuestras futuras y presentes generaciones conozcan la realidad de los pueblos, en este caso, nuestra parroquia Quiroga. Así es, estimado Armin, en verdad es que son historias que las vamos conociendo, las vamos desentrañando en la medida en que realizamos también este tipo de diálogos, que eso es lo importante en este campo, ¿no? Estimado Carlos, ya María Cristina nos dijo algo sobre los orígenes y la parroquialización de Quiroga. Pero Quiroga tiene mucha historia, es tierra y cuna de ilustres personajes, nacidos, que fueron nacidos o que llegaron y se quedaron, hicieron buenas cosas. ¿Cómo fue ese surgimiento? ¿Cómo fue ese nacimiento de Quiroga? Fue primeramente una hacienda, fue propiedad municipal, la gente se fue acercando, se fue poblando. ¿Quiénes participaron en la existencia inicial de esta parroquia de Quiroga, que ahora conocemos como parroquia? ¿Quién fue ese personaje que nos menciona María Cristina, Rosalía Olvera? Carlos. Bueno, entiendo que llevamos una secuenciación, si es posible, didáctica, ¿no?, de Quiroga. María Cristina nos ha puesto los fundamentos históricos, los personajes, los hechos que prácticamente dieron origen a lo que en esa época era el recinto Trueno, y después se llamó Quiroga por insinuación pues del padre Zapata, ¿no?, Miguel Zapata Novoa, como bien se ha dicho. Luego Armir hace pues una suscitación del proceso de integración socioeconómico, político. Pero también Quiroga, bueno, tenemos pocos datos de la prehistoria, pero en alrededor se han encontrado pues, muchas demostraciones arqueológicas prehistóricas
que como bien dice Armir, no se han estudiado de una forma muy sistemática. Con el término mocarros y también con un poco de desconocimiento en la zona, pues se ha hecho poco interés, diría yo. Cuando nosotros encontrábamos una piecita, la poníamos de adorno y simplemente decimos los indios, los antiguos, y ahí se quedaba todo. Ese pasado generalmente pues, de los caras que estuvieron por allá, y seguramente también del sector de acá del Daule, que bajaron hasta Quiroga los que ahora se llaman Milagro Quevedo, que son nombres netamente ya puestos ahora, pero en esa época ellos ocuparon todo ese sector. Primero porque el prehistórico, el habitante prehistórico busca el agua, busca el acceso al agua porque el agua es vida, es cacería y es pesca. Y como bien lo dijo Valentina, la fertilidad de sus campos. Y también después de la época de los caucheros, siguieron este proceso histórico para llevar la ilación mismo que mis antecesores están exponiendo. En época del caucho, eso fue un gran asentamiento de personas que vivieron en diferentes lugares, de Rocafuerte, de Chone, incluso del exterior, ¿no? Y esas personas, bien está que por ejemplo, tenemos, ya se ha dicho el caso del profesor Teca, ¿no? El señor Teca llegó de director de la escuela, se enamoró, fundó familia y se quedó. Y está con nosotros allí todavía, pues como un referente humano extraordinario, cívico, educativo. También hay que recordar las incursiones que hizo el profesor Leonidas Montenegro Méndez, que iba pues con un grupo de voluntarios en la creación del colegio, inicialmente el colegio Alexander Humboldt, un colegio nocturno particular, porque en la visión de Leonidas Montenegro, Quiroga necesitaba de un colegio, iba por las noches haciendo grandes esfuerzos, contratando carros de su mismo peculio para ir y regresar. Ahí está pues el profesor Arévalo, y obviamente pues está también el profesor, el historiador del Vocero del Carrizal, Napoleón, Edgar Napoleón, bueno, el compañero Edgar. Entonces ellos iban por las noches y después ya, pues la visión de Manuel Félix López, que crea pues el Colegio Wilfrido Lor como un colegio piloto, como un colegio demostrativo a nivel del país, obviamente con la insurgencia educativa de Darío Briones. Darío Briones pues, era un funcionario del ministerio, pero más pudo el amor a su tierra, dejó un alto cargo como era supervisor nacional de educación y vino a este proyecto educativo del colegio Wilfrido Lor Moreira, pues que se mantiene, que ha ido pues con el tiempo sirviendo a ese sector, porque la existencia de un colegio de la educación es importante. ¿Por qué razón? Porque por falta de estas instituciones, la gente migra, la gente se va y abandona la querencia, que fue el caso, por ejemplo, de la familia Lor, que ellos se fueron a educar a Quito, a San Gabriel, Wilfrido, Osvaldo, don Joel, Eudaldo, conocido, el hombre más rico tal vez de Manabí, conocido como Cacho de Yuca. Yo no sé si Carmir y Cristina habrán averiguado, yo no sé el origen de este apodo. Cacho de Yuca, siendo un hombre poderoso, el dueño de las más proficuas ganaderías, que después se instaló en la costa norte y formó muchas haciendas, ¿no? Don Eudaldo Lor Moreira. Mire que un hermano historiador, el doctor Osvaldo Lor, que suscitó tantas actividades culturales, yo lo recuerdo como el fundador de la fiesta Montuvia en Calceta para Manabí, después vino acá a Puerto Viejo, pero cuando recién se gradúa era en su caballo Pajarito, recorría los campos, iba a visitar a las mujeres que iban a dar a luz, los que estaban enfermos, había mucho paludismo, mordidos de culebra, cortados por las machetizas, que la gente también, nuestro pueblo manavita es beligerante. Entonces el doctor a cambio a veces de una gallina, de un pollo, de una lora, de un poco de maíz, de alguna dádiva, él aceptaba en su alforjita y por las noches iba a la hora que lo llamaran, y este nombre de Osvaldo Lor, porque la gente más recuerda a Wilfrido, que era historiador, que escribió más de 30 obras, que hoy día pues, son el sustrato histórico del país. Luego el doctor Osvaldo Lor vino a Puerto Viejo y acá fue el primer prefecto provincial, primero presidente del consejo, primer prefecto provincial, que tiene el mérito de haber defendido los límites de Manabí frente a las pretensiones del Guayas, cuando el asunto de la poza de Jermut, conocida hoy como parroquia, como Cantón Pichincha.
Entonces viene acá, pues en Puerto Viejo y su familia, ya el muerto, sigue influyendo, porque se hace la Fundación Osvaldo Lor, que tanto sirve en la prevención visual, no solamente de los manabitas, sino que de todo el país, porque doña Rosa T. Giler de Lor, pues fue una matriarca extraordinaria. Y no puedo olvidarme de cuando hablamos de matriarca, nos estamos olvidando de la abuela de Armir Crescencio, la señora Concha Párraga. ¿Por qué la señora Concha Párraga? Porque ella es la que trajo al padre Pinto. En 1928 ya había el asentamiento, en esa época ya se hablaba de Quiroga, todavía no estaba pues, la parroquia, fue en 1956, como bien lo dice Cristina. Entonces la señora Concha Parga, ella traía, albergaba al padre Pinto cuando venía allí pues, a la fiesta, a hacer lo que se llama la novena, y de ahí nace la formación del comité vialista número 1 del país. Los 12 vialistas y el padre 13, yo digo, son los 12 apóstoles y Cristo. Ellos salieron de trueno, los vialistas que fundaron la Manga del Cura, los que fueron allá en la parte de Peripa, todo ese sector montañoso que hoy día pues, es un emporio como el Carmen, parte de Santo Domingo, Quevedo, y obviamente pues del Empalme, fue esta gente, estos 12 visionarios sacrificados, como Melchor Palacio a la cabeza, Dimas Zambrano, que era el sacristán del pueblo. Entonces él convenció, suscitó en que 12 personas dejaran su familia y se fueran por la montaña de Barro hacia la Aurora, y fueron fundando pueblos como Juan Candela, etcétera, y Las Dos Bocas, y llegaron prácticamente al otro lado de la provincia, lo que se llama el río Daule, y que se une después con el Peripa, que hoy es esa gran obra, pues, que los guayacos pues se enorgullecen de ella, pero que es el agua nuestra, de la esencia de la entraña manabita, la represa Daule Peripa, que bueno, que se llama la represa la Nieva de Winch. Entonces estas matriarcas, esto solo doña Concha reunía, ella pues convencía y ella estimulaba la conformación del grupo de vialistas, ¿no es cierto? Y vale que toquemos de una vez el hecho de estas personas que vienen de afuera, como María Cristina, que llega igualmente así, se queda, se enamora, forma su hogar, y no solamente se queda viendo pasar la historia, sino que a transformarla, a ser parte de ella, ser activista en la política, en la educación, en la cultura. Están ellos compilando la historia, que yo cuando fui director de la escuela no hice eso. Yo creo que algo hizo el señor Teca, pero ellos ya han escrito y están haciendo el nuevo avance. Lo igual que Armir, que su papá, que fue director de la escuela Rosalía Lorbera, y esa época era director de la Manuel Quiroga. Entonces, toda esta sumatoria, esta armonía. Y me decía que mi mujer me preguntaba, bueno, ¿y por qué se habla tanto de Quiroga? Le digo, porque es un lugar de armonía, de paz, de trabajo, y por qué no de belleza. Cuando se hablaba de la familia Murillo, don Pepe Murillo fue el papá de la chica más guapa que estuvo el Cantón Bolívar. Paulita Murillo, Conchita Murillo, fueron reinas del Cantón Bolívar, Rebeca, creo que no se llamaba Aurora. Eran muchachas prácticamente de pasarela y de álbumes. Y la primera reina de Quiroga, que fue Marujita Zambrano, que fue esposa de mi tío Arquímedes Avellán. Ella fue la primera reina de Quiroga, que se proclamó el año 56. Y todo esto pues, son motivaciones para que más allá de que sea un hogar tranquilo, también es un lugar para el desarrollo turístico. ¿Por qué no la represa? La represa, de alguna manera, es un lugar de convergencia de la gente que va a pasearse por ese inmenso espejo de agua que es la represa, y por ahí también se ingresa a la montaña, se ingresa pues, a Camote, a Membrillo, y por ahí también se pasa para ir a Pichincha. Todos estos recintos como La Vieja, que hay una leyenda de La Vieja que oportunamente podremos compartirla, pero yo solamente quiero remarcar un poco la influencia de estas personas, también don César Ábalos, don Celso Ábalos Logroño. Él llega como maestro de capilla, en esa época los que tocaban el Molodio, pero también trajo una sastrería. Ahí contigo a don Evagora Palacio, don Evagora Itriago, que es el personaje también importante allí, don Pepe Delgado, que tenía una tienda, ya se habló de la familia Delgado Barén, y ese personaje que decía Delgado se llama Vicente Delgado, que era un juego estrella, incluso jugó en el Barcelona, y yo recuerdo, para terminar esta primera tanda de mi intervención, que en una fiesta de Calceta, el año 1965, que estaba yo allá,
conseguir que el Club Deportivo Quiroga haga el preliminar con el Deportivo San Lorenzo. Hubo que buscar zapatos porque jugaban a pie descalzo, no era fácil por calzar más allá de 42, 44. Hicimos lo posible, se consiguió con el apoyo del pueblo, se consiguió el equipo y la gente vino a hacer la preliminar a la calceta y todo Quiroga se vino prácticamente a ver jugar a su equipo. Y es una de las cosas muy trascendentes. Después va a decir la presencia del padre Rijabé, que bien lo anota Cristina y Armir, pues, que fue muy importante, ¿no? Así como la presencia del padre Pinto, la presencia del padre Rijabé, que ya ordenado, ya designado como obispo o obispo auxiliar, con sede en Quiroga, pues se quedó muchos años suscitando la orientación espiritual, el crecimiento mismo armónico, porque él era pues también un líder espiritual que venía con unas ideas de paz, de armonía, lo que no pasaba con el padre Almeida. El padre Almeida, con un sacerdote más bien, y vale decirlo, pues no era la historia, ¿no? Él más bien confrontaba a las familias, y eso era político, era de un partido político, y esa situación en cierta manera pues irradió negativamente, no solamente en Quiroga, sino en Alto Bolívar entero. Pero cuando hablamos del Rijabé, hablamos del padre Pinto, hablamos del padre Zapata, son sacerdotes, son orientadores espirituales que hicieron mucho bien y han dejado pues un grato recuerdo que se permanece, o se perdura la armonía y la buena convivencia, el buen vivir que se llama ahora el Summa Causae. Gracias, estimado Carlos. En verdad de que es muy amplia la historia y en eso pues el conocimiento suyo es inmenso y es muy valioso. María Cristina, aparte de todo este campo de la historia, el nacimiento, el surgimiento, la parroquialización, ustedes también participaron activamente en Quiroga. A lo menos usted formó parte e hizo también historia cuando ejerció o llegó a ocupar la presidencia de la Unión Nacional de Mujeres a partir de su designación desde Quiroga. ¿Cuál es el tipo de participación de la población en todos estos campos? María Cristina. Bueno, realmente que la vida nos coloca en escenarios donde podemos servir, donde podemos dar nuestro aporte. En esa oportunidad, en el 2004, fui electa como presidenta del gobierno parroquial de Quiroga y tal vez para orgullo, no para vanidad, sino para un orgullo bien planteado de las mujeres de mi tierra, por primera vez elegían a una mujer como su representante. Conocer las situaciones, las vivencias de la mujer de la ruralidad, me identifico plenamente como una montuvia, y la ruralidad es muy distinta a la ciudad. Tenemos todo menos en oportunidades. Muy marcado el machismo, muy marcadas las diferencias de oportunidades. Y eso dio lugar a que me conectara más con estos problemas sociales. Eliminar el machismo no es fácil, aún no se consigue. Eliminar esas diferencias, esas marcadas diferencias que dan mucha violencia, no es fácil. Entonces, empezar desde allí, conociendo esa parte que es no solamente en Manabí, sino en todas partes. Debíamos comenzar por algo. Y esa participación la comenzamos, la iniciamos con talleres, con capacitaciones, con visitas domiciliarias a cada una de las familias, no solamente a las mujeres. No puede haber un cambio si solamente participamos las mujeres. Estoy convencida de aquello, de que los hombres tienen mucho que ver con esa transformación. Tengo la evidencia y la dicha de tener un hombre que, teniendo pantalones,
se ponen nuestras faltas para soñar junto a nosotros. Armin es uno de ellos, un aporte fundamental. Y entonces la participación de la gente fue genuina, fue fabulosa, fue maravillosa. Iniciar ese cambio no era fácil. Decirle a un hombre que tenía que ayudar a poner la mesa o ayudar a barrer no era fácil. Pero también sabíamos que contábamos con hombres valiosísimos. Yo digo, mis adultos mayores en esa época, los ancianos que ya no están conmigo, fueron pieza fundamental para empezar ese sueño, ese cambio, de que como mujer rural sabía que todas las mujeres tenían mucha grandeza, habían aportado mucho, pero que estaba sin evidenciarse, que no estaba visibilizada, y que, como bien lo dijo don Carlos Avellán, muchas mujeres que nos enseñaron, que nos dieron esa pauta, que nos antecedieron, pero que se nos fueron y que las nuevas generaciones no la conocían, empezamos por aquello, y esa participación hizo que todos participáramos en el cambio, porque por medio de las convocatorias, de las socializaciones, lo hacíamos. Y como tuve la oportunidad de representarlo a nivel nacional, tenía mucha mayor apertura de hombres y mujeres que conocían mucho de estos temas y que podían ayudarme, que podían ayudar a abrir esa senda. Creo que estoy segura de que todas las generaciones, yo llamé a esa oportunidad administrativa como de cambio, de mucha interacción generacional. No solamente participaban los adultos, participaban los niños, porque desde la escuela lo impulsaba, participaban las niñas, participaban los niños, participaban los jóvenes, participaban las mujeres más jóvenes y las menos jóvenes también. Asimismo, los hombres adultos y los jóvenes también. Entonces creo que fue una participación muy activa. Logramos una de las propuestas a la persona que me llevó allá. Te digo que siempre son oportunidades que la vida nos da. Nunca pensaba incursionar en la política. Y llegó un hombre muy visionario, muy bueno, digo yo, como fue don Ramón González, que me convenció de esta participación y llegué allá. Entonces tuve el apoyo. Ahora que veía la casa parroquial antigua de la casona de mi Quiroga querido, esa logramos hacerla nueva, hacer un edificio moderno, bonito, con la participación, con la decidida participación de don Ramón González, y que todo el pueblo lo vio con mucha alegría, porque ya estaba sostenida por cañas, por puntales, como le llamamos acá. Entonces, estoy convencida que ese pasar por el gobierno parroquial fue la mejor universidad que pude tener para conocer a mi gente, para conocer cada uno de sus rincones y saber que hay mucho por hacer, que por eso seguimos acá difundiendo las maravillas que tenemos, pero que esas maravillas tienen que ser con proyectos más ambiciosos para que pueda también darle estabilidad económica a nuestra gente, para que no abandonen estas maravillas, estos territorios que son muy productivos y que por esa necesidad de trabajo, por esa necesidad de mejorar una calidad de vida, muchas veces tienen que emigrar a otros lugares. Estoy entonces convencida, querido Ramiro, que estar en estos espacios me permitió dejarle a la gente la semillita del querer seguir creciendo, saber que aquí en el mundo estamos de paso, pero que tenemos que dejar huellas para los que vienen y para los que están. Gracias, María Cristina. En verdad que la trayectoria, el trajín de ustedes, tanto de María Cristina como de Armin, han sido bastante significativos.
ya que usted no solamente, según sus datos tengo, fue presidenta de la Asamblea Cantonal de Bolívar, fue presidenta, Vicepresidente. Vicepresidente. sí, fue presidenta de la Unión de Artistas Populares del Ecuador, núcleo de Quiroga, igual que también fue presidente de la Unión de Artistas Populares del Ecuador, también Armin. Los dos fueron profesores, los dos fueron maestros, los dos cumplieron labores y siguen cumpliendo labores muy destacadas. Pero hay algo interesante en todo este proceso de Quiroga, estimado Carlos. Hay todavía hay algo que queda en el ambiente y no tenemos mucho tiempo. Es por qué el cambio, ese cambio de nombre significativo, ese cambio de nombre trascendente, muy nuestro, muy rural, muy propio, de Trueno a Quiroga. Bueno, yo quisiera comenzar con una referencia histórica. El pueblo judío, la cultura judía, defiende mucho esas tierras por muchos siglos, durante 7000 años, porque ahí está el cementerio sagrado más importante de la humanidad y que según las escrituras, a las 3 de la tarde del día del juicio final, allí vendrá la resurrección de las personas. Ahí sería el reencuentro de las almas después de muchos años. Y el caso de Quiroga, quiero mencionarlo con mucha unción, tal vez con una visión retrospectiva, porque Calceta era el lugar intermedio entre la extensa montaña, antes, pues, antes de la carretera Manta-Quevedo, todo convergía hacia Calceta. Entonces la gente no llegaba a Calceta con sus cadáveres, con sus muertos, por situaciones de mordidos de culebra, partos distóxicos, que no había atención médica, de personas que se morían de paludismo, había. Entonces el cementerio de Quiroga, que bien lo menciona Cristina, que fue donado también por la señora Rosalía, entre su gran visión de hacer un pueblo, ¿no es cierto? Entonces allí están los campesinos emblemáticos de la época, de aquellos que abrieron la montaña, de aquellos que las produjeron, de aquellos que hicieron las fiestas con guitarras, con tamboras, de aquellos que de una u otra manera generaron el gran activismo y el potencial económico no solamente de Quiroga, sino de la zona. Vale también recordar las tejedoras de trenza, de esas personas que se amanecían para tejer 56 metros de trenza que valían 12 sucres al día siguiente, que servían para subsistir, para la subsistencia hogareña. De manera entonces que Quiroga también es esto, es un lugar de convicción sagrada, espiritual, por el cementerio. Y obviamente que los días 2 de diciembre de cada año aparece gente de diferentes lugares y dirán los quiroguenses, o quirogueños, el gentilicio, ¿cuál sería, no? Nosotros decíamos pueblito quiroguense cuando yo era niño, ¿no? Ahora, bueno, entonces ahora serán los quirogueños, porque a veces los gentilicios los cambiamos, ¿no? Bueno, entonces la gente llega a diferentes lugares, ¿por qué? Porque allí en esa altura, en ese cementerio, ¿no? En esa necrópolis, para decirlo de alguna manera, están los cadáveres de gente que hasta ahí llegaron su acompañante. Y ¿dónde lo dejamos en Quiroga? Y habrá allí entonces pues, muchas visitas, muchas oraciones, el culto mismo de las velas, de los cirios, la luz, queriendo de alguna manera por representar la luz de la divinidad. De verdad que Quiroga tiene también no solamente la connotación turística por la represa, no solamente la historicidad con sus grandes personajes que bien lo han señalado los compañeros, por ese gran activismo, ese colmenar de acciones, esa forma de convivir. Los vecinos allí todos se quieren, se estiman, no hay apodo, no hay ofensas. Usted va a una casa y va a la otra, donde quiera lo atienden, lo reciben. Se ha hablado de muchas familias como los Barén, los Murillo, los Delgado, ¿no es cierto? Los Sandunga, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Que hayan de estar acordándose de la familia Sandunga, ¿no? Bueno, los apodos también, el Tigre Vélez, el tío Baldo Vélez Ostaiza, que tenía el comedor, ¿no? Con la señora Paulita, su esposa.
y todas estas personas. Yo no puedo olvidarme también de la presencia, que tal vez se olvida con el tiempo, de don Lorenzo Tomídez Bravo Delgado, teniente político, que no solamente administraba justicia, sino que iba a los velorios, hacía presencia, apoyaba la educación. Me acuerdo que una vez estableció que todas las multas para los borrachos que hacían bulla eran para comprar libros para la escuela Manuel Quiroga. Esas situaciones, apoyar una vez el DC entregaba bancas, entregaba bancas prefabricadas, pero había que en las comunidades armarlas. Entonces él buscaba todo ese mecanismo. Y a veces que había conflicto, me acuerdo una noche que hubo el reclamo de una novia, el novio se sintió que lo había defraudado, y esa historia no puedo decir los nombres, ojalá que la gente también se olvide de eso. Él esa misma noche fue y me dice, vámonos Carlos, porque había este problema. Y llegamos a armonizar, que la señora disculpara, que había sido un lapsus y todo, y armonizó y esa familia perduró. De manera que así como los sacerdotes que hicieron lo suyo, don Lorenzo Bravo para mí es un hombre respetable que tiene que rescatarse en la historia de, no le gusta mucho la palabra rescatar, pero algo dice, ¿no? En la historia, en la buena armonía, en la buena convivencia. Y ahora pues los exquisitos comedores. Cuando usted está por acá y dice vamos a Quiroga a comer un sango como de langosta de río, que ahora prolifera mucho en la zona. De manera que todos son situaciones potenciales, son fortalezas para un centro donde la vida humana es un placer, es armónica, todo se conoce. Y no puedo olvidarme, permítame en esto que salga un poquito de la pregunta suya. De ahí nació la primer modelo del Ecuador llamada Caridad Lor, que murió hace poco. Ella hizo presencia nacional como una modelo bellísima, que era exclusiva de Vistazo en esos años, y de Hall Park, de Quiroga mismo. Entonces, todas estas cosas son importantes. Yo hablé de las chicas Murillo, que cuando salían ellas a calceta, todo el mundo las admiraba porque era otro estilo de belleza, ¿no? Una belleza pura, sin otros aditamentos que su sonrisa y que su manera de ser. De manera que, bien, entonces que en esta jornada ponderemos a Quiroga y que siempre reconozcamos que es un hogar atractivo para convivir, para vivir, para soñar y, ¿por qué no, para morir? Así es, estimado Carlos. Hay muchos temas que se nos pueden quedar y se nos van a quedar indudablemente en el aire. Por ejemplo, el del Colón Intriago. ¿Quién nos puede decir acerca de ello, estimada María Cristina o su esposo Armin? Bueno, más bien voy a dar una introducción para que Armin pueda hacer más amplio al llegar acá para decir lo que yo he vivido. Conocí a don Colón Intriago como una persona que era como el centro, en su casa era el centro de llegada de los habitantes, donde todas las personas de las partes rurales llegaba, le pedía orientación, era como el doctor de este sector. Me duele la cabeza, él le decía tómese aquello, lleve aquello, él le daba la solución a su dolencia. Era como ese lugar, como el centro de toda la llegada de todas las personas de las distintas comunidades. En lo personal, un hombre muy correcto, un hombre muy bueno, en el buen sentido de la palabra, generoso, cordial, respetuoso. Y para ello, también viendo la historia, pues él fue parte de ese desarrollo y crecimiento de Quiroga, que por estar más cercano a él, por haber sido su tío, le dejo para que Armin pueda decir más cosas acerca de Colón. Armin, cuéntale tú. Muchas gracias.
Licenciado Ramiro, es verdad, ha hecho una anotación del tío Colón, le decimos tío Colón porque era hermano de mi mamá. Él es Genaro Colón Intriago Muñoz, un hombre que se dedicó a la agricultura, a la ganadería, y bueno, y a criar su buena familia. Ahí estamos viendo que está casado y todavía vive mi tía Esperancita Moreira, una mujer también que lo acompañó en todas las actividades, sean estas sociales que en ese entonces se hacían. Y hasta la actualidad ella está viva. El doctor Carlos Avellán la conoce muy bien. Entonces, el doctor Carlos Avellán mencionó algunos datos importantes. Por ejemplo, mencionó la iniciación o la fundación del Colegio Doctor Rufino Lor Moreira. Él fue uno de los primeritos que se preocupó para que se creara el Colegio Doctor Rufino Lor Moreira, un lugar que habían donado los señores Don Eudaldo Lor Moreira, un lugar donde había como donde se bañaba el ganado, que se llama un consorcio de los agricultores. Entonces, como ya no funcionaba esto, él pasó a decirle al político, en ese entonces el diputado Manuel Félix López, dice, estoy contigo, pero si me fundas el colegio de Quiroga. Y así lo consiguió, porque era un hombre liberal. En cambio, el otro era de extrema derecha. Entonces, por esa situación, él que buscaba la conexión, la coyuntura política para que su parroquia creciera. Y más que todo, él no tuvo la oportunidad de estudiar, pero quería que su gente, su pueblo, estudiara en la parte intelectual. Y así se creó el Colegio Doctor Rufino Lor Moreira. Entonces, él albergaba a todas las comunidades en esa casa, como mencionaba María Cristina. Él conocía mucho de las curaciones del campo, de las plantas medicinales. Entonces le decía tal cosa te hace bien para esto y tantas cosas. Entonces, lamentablemente, él falleció en muy corta edad. Digo yo muy corta edad, tenía como no llegaba a 60 años cuando él falleció de cáncer. Pero ahí donde estaba él, daba luz a su gente. Y eso es lo que nosotros recordamos, esos buenos consejos, porque siempre nosotros acudíamos allá. Y la mamá de él, que el doctor Carlos Avellán la conoció muy bien, que se llamaba Teresita Carmen Muñoz Cedeño, la madre de Tío Colón. Entonces, toda esta gente que formaron parte de lo que es ahora Quiroga, Colón Intriago Muñoz, José Delgado, José Murillo, los Muñoz, por en este caso, Pastor Muñoz, don Antonio Delgado. Jacinto Lor. Sí, correcto, sí. Todos ellos formaron parte. Y más que todo, como dijo el doctor Carlos Avellán, mujeres bellísimas y una belleza natural, innata de ellos, sin ninguna malicia. Mi tío Colón también, sus hijas también, igual que mi tío Pepe Murillo, su familia, la mayoría eran mujeres. Entonces, todo esto, este engranaje de todo, poco a poco se fue creciendo. Entonces, Tío Colón participó en la política, en todo, pero siempre no olvidando de su pueblo, de su parroquia, de su sitio, de su gente. Y eso es lo admirable. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos inculcando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, porque soy maestro también, ¿no? Entonces, donde quiera que nos plantamos, conversamos, hay que ayudar a ilustrar que estos gentes cojan esos ejemplos de nuestros antepasados, porque si no, no crece el pueblo. Ahora tenemos el problema, la situación social como está ahora, pero sin embargo ahí estamos nuevamente retomando estos temas para vializar bien a la juventud. Entonces, en ese entonces, como por ejemplo cuando llegaban todas estas compañías, llegaban en la primera tienda de Nicolás Intriago, por ejemplo, Dragados, Odebrecht. Entonces, gracias también a él porque él ayudó a albergar a toda esta gente. Entonces, nuestra represa, como dice el doctor Carlos, es un lugar atractivo y turístico a nivel del país. Lo puedo decir así porque es la segunda represa más grande del país.
que alberga o almacena 450 millones de metros cúbicos de agua. Y como dijo hace un momento, la otra represa, la Peripa, que son aguas que nacen en nuestro territorio Manabí. Y que son estrictamente manabitas. Qué pena, nos quedamos sin tiempo. Y será en otro momento, en otro programa, que podamos seguir conversando acerca de estos campos tan hermosos como la historia de los pueblos, la historia de nuestros personajes, los hechos significativos. En las palabras finales, Marta, ¿qué nos puedes decir? Bueno, realmente nos hemos quedado muy cortos para saber realmente lo que es Quiroga, ¿no? Tenía que preguntarle también a don Armin si don Colón fue gestor de la parroquialización, pero sin embargo yo creo que vamos a tener que tener otro programa, Ramiro. Agradecer a doña Cristina, a don Armin, a mi compadre Carlos Avellán, por este apoyo a recuperar la memoria histórica del Cantón Bolívar, en este caso de la parroquia Quiroga. Quiroga tiene muchos lugares aún por conocer, la misma represa, sus comunidades. Entonces, yo creo que sí va a haber otro programa, Ramiro, porque nos hemos quedado muy corto para hablar de esta linda parroquia como es Quiroga. Así es, Marta, estaríamos programando entonces, y como usted es la que dirige, administra esta página de la historia del Cantón Bolívar, usted organizará entonces en conjunto con nuestros invitados el siguiente programa. Hasta tanto, pues, agradecemos a ustedes su sintonía por San Gregorio Radio en su dial 106.1 y a quienes nos siguen por canal de YouTube y Facebook. Mi agradecimiento especial a nuestros invitados, María Cristina López Zambrano, Armin Talledo, y también a Carlos Avellán Vera y a Marta Chávez Palacios, directora de Cita con la Memoria del Cantón Bolívar, y a quienes están detrás de los micrófonos de San Gregorio Radio. Ellos son Daniel Valdivieso Solórzano y Manuel Andrade León. Hasta el próximo sábado, en un nuevo encuentro en Cita con la Memoria. Tengan ustedes muy buenos días. Muchas gracias por todo.